Cuando ocurrió el accidente automovilístico, marqué el número de Andrés Dalton para pedir ayuda, pero la única respuesta que recibí fue el gruñido del hombre y el gemido de una mujer. El tono de Andrés era impaciente. Lorena Vélez, ¿otra vez que te traes entre manos? Más tarde, a pesar de los esfuerzos de rescate, morí. Pero él se desplomó frente a mi cadáver, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. ¿Podemos volver al día en que dijiste que te gustaba? Me alejé de él con decisión. Cuando volví a abrir los ojos, frente a mí estaba el Andrés Dalton de 18 años, sonrojado mientras me confesaba sus sentimientos. Morí de una manera muy fea, lanzada varios metros por un auto, ensangrentada y destrozada. Cuando Andrés llegó, vio a la normalmente limpia y bonita Lorena Vélez en su único estado indigno. No pudo sonreír. Afuera, no creía que estuviera muerta, y como un loco, golpeó al conductor hasta casi matarlo. Ya no era la persona calmada y compuesta que solía ser, desatando su furia y maldiciones contra todos los médicos que intentaban salvarme. Afuera de la sala de emergencias, mi mejor amiga, Elena Benzón, no pudo soportar el dolor y le dio una bofetada para hacerlo reaccionar. Andrés Dalton, ¿no puedes dejar que Lorena descanse en paz? Incluso después de mi muerte, parecía estar estimulado, colapsando contra la pared. Finalmente, tambaleándose, entró y se arrodilló frente a mi cadáver. Lorena, sus ojos estaban rojos mientras pronunciaba suavemente mi nombre, como si tuviera miedo de perturbar a una persona dormida. No me asustes. Sé buena. Despierta y mírame. Lorena, estoy aquí. Llegué tarde. Es mi culpa. Levántate y regáñame, ¿quieres? No podía despertar. Estaba muerta, completamente muerta, y mi alma observaba esta farsa desde arriba. No entendía cuál era el propósito del enfermizo y doloroso aspecto de Andrés ahora. Cuando ocurrió el accidente, había usado mi última fuerza para llamarlo. Pero él estaba ocupado con su nueva amante, y las únicas respuestas que recibí fueron sus gruñidos y los gemidos de ella. Me obligué a soportarlo. Duele, Andrés. Me duele mucho. Hubo un momento de silencio al otro lado. Entonces, su voz impaciente resonó por el receptor. Lorena Vélez, ¿qué te traes otra vez entre manos? Desde el principio hasta el final, nunca hice un escándalo, y Andrés nunca me tomó en serio. Acostada en un charco de sangre, el dolor en mi corazón, como miles de agujas, dolía más que el dolor físico. Habíamos estado juntos durante 12 años. ¿Cuándo nos alejamos Andrés y yo? No quería pensar en eso, ni recordar al hombre apoyado en mi cama, su mano sosteniendo la mía, temblando. Una vez escuché que después de que una persona muere, el mundo entero comienza a amarte. Solía ser escéptica, pero ahora lo creo. Andrés se disculpaba, decía que estaba equivocado, lo lamentaba, se arrepentía y derramaba lágrimas. Finalmente, presionó obstinadamente su mejilla contra mi mano fría y rígida. De Lorena, el hombre se ahogó, su voz llena de un dolor incontrolable. ¿Podemos volver al día en que dijiste que te gustaba? ¿Solo te das cuenta de que amas a alguien después de que muere? No podemos volver atrás. Lo que respondió fue mi alma partiendo con decisión. Pensé que lo que me esperaba sería una nueva reencarnación. Pero cuando volví a abrir los ojos, frente a mí estaba el Andrés Dalton de 18 años. No estoy de acuerdo. Alcé la vista de nuevo, interrumpiendo las bulliciosas burlas a mi alrededor y di un paso atrás. Rechazando la grandiosa confesión del joven en el privado, pronuncié una respuesta que dejó a todos los presentes completamente atónitos. Lorena, el Andrés de 18 años frunció el ceño, mirándome incrédulo. Salí por completo de la forma de corazón hecha con pétalos de flores que el joven había preparado y dije con calma. Estoy muy ocupada, Andrés Dalton. Sabes que no tengo tiempo para una relación. ¿No tienes tiempo? Y el rostro del joven se enfrió y las 3 páginas de cartas de amor que había escrito meticulosamente cayeron al suelo. ¿Me estás tomando el pelo? Ante su interrogante, permanecí en silencio. Andrés, con su temperamento orgulloso y voluntarioso, típico de un joven maestro, se irritaba con facilidad. Dijo bien 3 veces, rompió la carta de amor y me miró ferozmente, como si quisiera destrozarme con la mirada. Esa fue la primera confesión de Andrés, preparada meticulosamente durante más de medio mes. Y fue completamente rechazada en un instante. Esa persona era su siempre pegajosa seguidora, Lorena Vélez.
Todos susurraban y finalmente, Andrés pateó con fuerza la mesa de café cercana y salió del lugar, azotando la puerta. En los fragmentos reflejados, lo que se veía era el rostro tierno e inmaduro de una chica de 18 años. No entré al ciclo de la reencarnación. Renací. Renací en el año en que Andrés me amó más. Pero los dolorosos recuerdos no se habían olvidado. Así que, en esta confesión que confirmaba la relación y causaba enredos, la Lorena de 30 años se negó rotundamente a seguir los deseos de su yo de 18 años. Los 18 años fueron el año más doloroso de mi vida. Mi familia quedó en bancarrota, mi padre fue a prisión, mi madre cayó desde un edificio y yo, quien alguna vez fui una joven privilegiada, caí en el fango. Me despojaron de mis lujosas prendas y, sin parientes cercanos, cargué con enormes deudas, convirtiéndome en el chiste más patético, evitada por todos en el círculo social. Me acosté en la cama, recordando cuidadosamente el año pasado, cuando un clic resonó. Era el sonido de mis padres llegando a casa. El viejo apartamento al que nos acabábamos de mudar no tenía el aislamiento acústico de nuestra anterior gran villa. Podía escuchar sus movimientos apagados. Lorena está dormida. Seamos cuidadosos para no despertarla. Ambos cambiaron sus zapatos en silencio y se sentaron en el sofá, acurrucándose para darse calor. Después de un rato, pude oír los suaves sollozos de mi madre. Paul, la empresa sigue sin fondos. ¿Qué haremos hoy? Habían buscado a todas las personas posibles, pero nadie estaba dispuesto a invertir y ayudarlos. Traicionados por socios en quienes confiaban, el enorme cambio dejó a la empresa de la familia Vélez al borde del colapso. Mi padre parecía haber envejecido varias décadas de un instante a otro. Su corazón también sangraba, pero como pilar de la familia, tuvo que tragarse su dolor para proteger a su amada esposa e hija. Le dijo a mi madre que tenía un plan, que no era gran cosa, que en todos esos años él, Paul Vélez, había visto toda clase de tormentas. Me dijo: cariño, la gran villa está siendo renovada. Por ahora, tendrás que conformarte con este pequeño cuarto. Dijo que luego me compraría una habitación más grande y un vestidor más bonito. Pero cuando nadie lo veía, fumaba un cigarro tras otro en silencio. La pareja se acurrucaba junta afuera mientras yo, separada por una puerta, renacida, lloraba en silencio. En mi vida anterior, me habían mantenido en la oscuridad. El dolor de no tener familia seguía siendo vívido en mi memoria. En esta vida, apreté los puños, prometiendo no repetir los mismos errores. Después del examen de ingreso a la universidad, conseguí un trabajo de medio tiempo en un restaurante. En mi vida anterior, nunca noté las dificultades en casa. Cuando confirmé por primera vez mi relación con mi amor, todavía pensaba que era una joven privilegiada, viajando por el mundo con Andrés durante las vacaciones de verano. En esta vida, mientras trabajaba arduamente en el restaurante y sostenía el dinero que tanto me había costado ganar, me sentía más conectada con la realidad que nunca antes. Tal vez el mal karma siempre es tan dramático. Un día, mientras servía bebidas y platos, escuché a alguien exclamar: Lorena Vélez, ¿qué haces aquí? Cuando dijeron mi nombre, el animado ambiente del privado se calmó al instante. En el extremo más alejado, un joven con una sudadera negra y una gorra de béisbol que había estado dormido, parpadeó lentamente. Sus dedos descansaban perezosamente en el sofá y se movieron inconscientemente. Era la primera vez que veía a Andrés desde que rechacé su confesión. Andrés bajó ligeramente la barbilla, las líneas de su rostro más definidas. Con los párpados caídos, apenas levantó la vista hacia mí y volvió a bajarla. No dijo nada, y nadie se atrevió a emitir sonido alguno. Apreté los labios, a punto de irme, pero entonces escuché la voz ronca del hombre. ¿Qué pasó con tu mano? Mi mano derecha aún ardía de dolor por una quemadura que me había hecho mientras servía un plato. No respondí a su pregunta, simplemente seguí presentando los platos uno por uno: pescado en salsa de ardilla, camarones de jade, aleta de tiburón guisada, pollo kung pao. En toda la habitación, solo se escuchaba mi voz. Después de presentar los platos, sonreí educadamente y dije: por favor, disfruten. Luego cerré suavemente la puerta del privado. Un ave fénix caída no es mejor que un pollo. Alguna vez una joven reconocida, ahora servía té y agua para ellos. Incluso sin palabras, las miradas de esos niños ricos de segunda generación lo decían todo. Al salir del trabajo a las 11 en punto,
Justo cuando salía del restaurante, alguien bloqueó mi camino y me apartó bruscamente. El puño del joven golpeó contra la pared y, frente a mí, estaba Andrés, con los ojos rojos. Parecía un pequeño león furioso que no sabía qué hacer conmigo. Bajo la luz de la calle, el joven estaba tratando mi quemadura, apretando los dientes. Lorena, sigue actuando como quieras. Sabes que me importas y que no puedo hacer nada al respecto. Mirando su rostro juvenil, de repente pensé en el Andrés de 30 años, el hombre que amaba decir fríamente: Lorena Vélez, ¿qué te traes entre manos otra vez? Mi corazón tembló, sintiéndome desgarrada. En esta vida, estaba decidida a trazar una línea clara con Andrés. Así que aparté mi mano y me puse de pie con frialdad. Andrés Dalton, ni siquiera estamos saliendo. ¿Por qué hablas como una mujer resentida? El joven se detuvo, sus sienes palpitando. Lorena, solías perseguirme todos los días, molestándome y provocándome. Ahora que me tienes, ¿me rechazas? Estaba confundido, pateó irritado una piedra en el camino y murmuró para sí mismo. ¿Es por la situación de tu familia? Pero sabes que eso no me importa. Solo me importas tú. No tienes dinero, pero yo sí. Te cuidaré bien. Soy el único a tu lado. Luego, de manera directa, casi susurró. Para decirlo claramente. Soy tu perro, Lorena. Antes de confesarte mis sentimientos, estábamos bien. ¿Por qué me ignoras de repente después de que lo hice? Estaba borracho, diciendo muchas cosas, y finalmente sostuvo mi mano con fuerza frente a él. Andrés, de 18 años, casi lloraba mientras preguntaba. Lorena, pequeña desalmada, ¿qué hice mal? Dímelo. En ese momento, Andrés era perfecto en todos los sentidos. Era un joven directo y generoso, siempre expresando abiertamente su amor. No podía negar que, incluso después de ser herida por el Andrés de 30 años, ver al Andrés de 18 años aún agitaba mi corazón. Al final, suspiré, acariciando su cabeza. Va Andrés, lo hiciste bien. Pero realmente no somos adecuados el uno para el otro. Pensé que mi sinceridad rompería el orgullo de Andrés. Pero al día siguiente, apareció nuevamente frente a mí. Con una sonrisa burlona, dijo que no lo creía. Alguien había calculado que Andrés Dalton y Lorena Vélez eran una pareja perfecta y serían felices en el futuro. ¿Qué clase de charlatán dijo eso? Respondí. Lo siento, pero yo también lo hice calcular. Dijo que no seríamos felices. Te enamorarás de alguien más, y yo moriré. No dije la última palabra porque sentí que la persona frente a mí estaba a punto de perder el control. Lorena, no me insultes, dijo Andrés, con el rostro enrojecido de ira mientras apretaba los dientes y se acercaba a mí. La castidad es la mejor dote de un hombre. No me enamoraré de nadie más. Eres suficiente para que yo te mime. Sí, claro. Pero el Andrés de 30 años olvidó por completo este principio, pensé, mientras la frustración crecía dentro de mí. Le dije que se fuera. El rostro de Andrés se ensombreció, pero no se movió ni un centímetro. Durante varios días seguidos, me esperó en la puerta del restaurante después del trabajo. Al principio lo echaba, pero más tarde me di cuenta de que su presencia atraía clientes, así que dejé de molestarlo. Después del turno matutino, condujo su Bentley frente a mí, levantando la barbilla y pretendiendo estar orgulloso. Lorena, sube al auto. Te llevaré a casa. Mi casa y la suya estaban en direcciones opuestas, separadas por más de 10 kilómetros. ¿Cómo podía decir que estaba de paso? Lo ignoré. Cuando llegó el autobús, subí. Andrés salió rápidamente de su auto y se subió conmigo. El autobús estaba lleno como una lata de sardinas, con un olor indescriptible a sudor. Andrés, quien tenía obsesión por la limpieza, claramente frunció el ceño. Lo hice a propósito, esperando que se rindiera y bajara del autobús. Pero el joven me sostuvo firmemente en un espacio amplio, el aroma fresco de su ropa llenando mi nariz. Cerca de mi oído, Andrés maldijo a alguien. Idiota, ¿puedes mantenerte firme? ¿Por qué te empujas? Si no quieres tu mano, puedes cortarla. El hombre que había tocado intencionadamente o no mi muslo se puso pálido de inmediato. El Andrés de 18 años era bastante indomable. Rompía reglas por mí una y otra vez en mi vida anterior.
Metía la cabeza de alguien en un inodoro si me llamaban perra. Corría autos a alta velocidad en montañas, y al momento de la victoria gritaba mi nombre con orgullo frente a la cámara. Controlaba su mal temperamento por mí y, aunque estaba rodeado de muchos, solo se inclinaba ante mí. Mis pensamientos comenzaron a divagar. Después de bajar del autobús, Andrés golpeó al tipo que había tocado mi muslo. No fue hasta que mis lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano que pareció recobrar la cordura. Su nuez de Adán se movió mientras limpiaba suavemente mis lágrimas. ¿Por qué lloras?, preguntó. Con la mano detrás de mi cabeza, presionó su frente contra la mía. Seguí llorando y él, de repente, se desinfló, completamente perdido, sin mostrar ni rastro de su habitual actitud fría y arrogante. Lorena, no golpearé más. Por favor, no llores. Es mi culpa. Andrés me abrazó contra su pecho, tratando de consolarme con una voz suave. Llorona, deja de llorar. Me estás rompiendo el corazón. Fue él, a los 18 años, quien me pidió que no llorara, y él, a los 30, quien me hacía llorar todo el tiempo. El tiempo parecía cambiar muchas cosas. Lloré lo suficiente, como si hubiera derramado todas las lágrimas de mi yo de 30 años de nuevo. Cuando levanté la mirada, no pude evitarlo y le di una bofetada en la cara. ¿Quién hubiera pensado que esta maravillosa persona frente a mí se convertiría en un bastardo insensible 12 años después? Probablemente esa fue la primera vez que Andrés, en sus arrogantes 18 años, recibió una bofetada. Instintivamente oscureció la mirada, me observó, pero luego curvó sus labios en una sonrisa burlona. Adelante, golpéame hasta que estés feliz. Pero no estés más enojada conmigo. Ese día, Andrés fue quien me llevó a casa. Antes de irse, sus ojos brillaban, pero pretendía estar casual y despreocupado. Lorena, tengo una carrera en South Mountain mañana. Vendrás a verme, ¿verdad? No. La carrera era a las 6, y para las 8, cuando terminó, todavía estaba en casa. Andrés me envió muchos mensajes, pero no respondí. El corazón del joven se oscureció de repente. Esa noche, llovió a cántaros. A las 10:30, estaba acostada en la cama, escuchando el trueno y la lluvia, cuando llegó otro mensaje de Andrés. Lorena, estoy abajo, frente a tu casa. Miré a través del papel desgarrado de la ventana y vi una figura bajo la lluvia helada de principios de otoño, empapado hasta los huesos, como si no se diera cuenta del frío. Andrés siguió enviando mensajes. Si no bajas, seguiré esperando. Ve y espera todo lo que quieras, pensé. Después de todo, mi yo de 30 años lo había esperado demasiadas veces. ¡Qué idiota!, lo maldije, mordiendo mi labio mientras miraba cómo pasaba el tiempo durante una hora. De repente, escuché un sonido pesado cayendo afuera, y mi corazón se tensó. Rápidamente agarré mi impermeable y salí corriendo entre las exclamaciones de mis padres. Cuando llegué abajo, Andrés acababa de levantarse. Ya tenía un resfriado y, ahora, empapado por la lluvia, se había resbalado y caído. El paraguas sobre su cabeza era como los incontables días lluviosos en los que me protegió cuando tenía 18 años. Al verme, Andrés tembló, con lágrimas rápidamente acumulándose en sus ojos. En mi exclamación, me abrazó con fuerza, como si quisiera fusionarme con sus huesos. Lorena. Fruncí el ceño. Una sensación familiar, pero perdida hace mucho tiempo, me envolvió. Los ojos claros y brillantes de la persona frente a mí ahora estaban cubiertos por una capa de niebla que no podía atravesar. La voz del hombre era ronca, obsesiva. Te extrañé tanto. Todo mi cuerpo estaba frío, porque el joven ya no estaba allí. El Andrés frente a mí no me amaba. Este era el Andrés de 30 años. El paraguas cayó al suelo, y fui presionada contra el pecho del hombre. Mi rostro palideció. Lorena, finalmente regresé a este día. Estoy tan feliz de que estés bien. Podemos empezar de nuevo. Andrés reprimió su alegría, queriendo besar mi mejilla con ternura, pero lo abofeteé con fuerza. Mi mano se entumeció por el golpe, pero me sentí increíblemente aliviada. Andrés Dalton, no seas un idiota. El rostro de Andrés se oscureció mientras me sujetaba la barbilla, besándome con fuerza. Este era el Andrés de 30 años, acostumbrado al poder, siempre dominante, autoritario, sin tolerar contradicciones. Rehusándome a mostrar debilidad,
mordí con fuerza, y el sabor metálico de la sangre se extendió rápidamente por mi boca. Dolor y sufrimiento se entrelazaron, enviando un escalofrío a mi corazón. Lorena. Finalmente, Andrés cerró los ojos con amargura. Es mi culpa. Esa noche, cuando volví a casa, tuve una pesadilla. Soñé con el año en que cumplí 30. Andrés estaba apoyado en el auto con una chica encantadora a su lado, actuando de manera coqueta. La forma en que se miraban el uno al otro, la contención y la ternura en sus ojos. 12 años. En ese momento, solo necesitó una mirada para saber que Andrés y yo nos estábamos distanciando. Al día siguiente, Andrés se levantó temprano. Ese hombre, que siempre mantenía la calma incluso al firmar contratos multimillonarios, parecía un joven enamorado por primera vez, eligiendo torpemente el traje que mejor le quedaba, aplicándose gel para el cabello, incluso rociando un poco de colonia. Estaba nervioso, esperando en la puerta por su amada. Luego, con toda la anticipación del mundo, me entregó el desayuno que había esperado una hora en la fila para comprar. Lorena, este es tu desayuno favorito. Eso fue en el pasado. Me eché hacia atrás con frialdad. Ya no me gusta. La sonrisa de Andrés se congeló en su rostro. ¿Ya no te gusta este desayuno? Puedo buscar otro en algún lugar mañana, Andrés, deja de hacerte el tonto. Ayer, al estar bajo la lluvia con él, me resfrié. Me dolía la cabeza y, con impaciencia, levanté la mano para interrumpirlo. Si realmente quieres que esté bien, entonces no vuelvas a aparecer frente a mí. No sabía qué le pasaba. Tal vez habría tenido algo de indulgencia para el Andrés de 18 años, pero para el Andrés de 30 años, solo quedaba disgusto. La pasión de Andrés fue apagada con agua fría. Después de un momento de silencio, casi suplicó con sinceridad. Lorena, todos cometemos errores. Tienes que darme una oportunidad. ¿Una oportunidad? Pensé. Le había dado muchas oportunidades, pero lamentablemente, todas se habían desvanecido en esas incontables noches en las que no volvió a casa. Andrés estaba decidido a pedir una oportunidad. Compró el restaurante donde trabajaba, gastando dinero para comprar mis horas laborales. Ese hombre que solía jactarse de estar siempre ocupado ahora se había convertido en una sombra persistente detrás de mí. Pasé de ser indiferente a completamente implacable. Cualquier cosa que Andrés comprara para mí, la vendía de inmediato y nueva, sin mostrarle misericordia. A principios de agosto, mi mejor amiga Elena Benzón regresó a casa antes de lo previsto. En el aeropuerto, la joven me abrazó y comenzó a llorar. Mi Lorena. ¿Por qué has perdido tanto peso? En la casa de los Benzón, tuvimos una charla sincera, y ella me preguntó por Andrés y por mí. Después de tantos años, ¿cómo pudiste dejar de gustarle de repente? Andrés, lo veía en sus ojos. Estaba loco por ti. Antes de irme al extranjero, incluso prometió cuidarte bien. ¿Cómo terminaron así las cosas entre ustedes? Y sí, pero los sentimientos verdaderos pueden cambiar en un instante, dije con indiferencia, encogiéndome de hombros mientras bebía una copa de vino. A los 18, me amaba apasionadamente, pero 12 años después, amaba a otra persona con la misma intensidad. Las heridas que sufrí, el dolor que probé, no podía dejarlos ir. Al llegar a la casa de los Benzón, tenía un asunto serio que atender. Recordé que ese año hubo una tormenta financiera que provocó el desplome del mercado de valores, afectando gravemente a muchas empresas líderes. La empresa de la familia Vélez colapsó completamente durante esa crisis repentina. Esta vez, tenía que encontrar una salida y cambiar el destino de mi vida anterior. Me acerqué a Ricardo Benzón, el hermano de Elena y el líder decisivo de la familia Benzón. Necesitaba convencerlo de adquirir la fábrica textil del suroeste de la familia King y comprar algunas acciones que se recuperarían de esta crisis. En esta tormenta financiera, planeaba aprovechar la brecha de información para revertir la situación, y la familia Benzón sería mi mejor apoyo. Lorena, de lo que estás hablando son las inversiones menos prometedoras en este momento. Ricardo cruzó sus largas piernas, apoyó la cabeza y me miró inquisitivamente. Sí, este cuerpo solo tenía 18 años, así que naturalmente cualquier cosa que dijera carecía de credibilidad. Tomé una respiración profunda y apreté con fuerza el dobladillo de mi falda. Ricardo, esta es la última carta que tiene la familia Vélez. Aunque suene absurdo, yo, Lorena Vélez,
nunca dañaría a la familia Benzón. Solo dame una oportunidad, y podremos revertir la situación. La familia Vélez también tendrá esperanza. Las escenas de la caída de mi familia en mi vida anterior estaban vívidas en mi mente, y no pude evitar llorar. Ricardo guardó silencio. La pequeña flor mimada de la familia Vélez, a quien había visto crecer, se había transformado por completo de la noche a la mañana debido a la crisis. El desastre había hecho que abandonara su arrogancia, volviéndose más serena y firme. ¿Por qué lloras? Después de un rato, Ricardo rió, se agachó y extendió la mano para limpiarme las lágrimas. Nunca dije que no te creía. Aunque mis razones eran endebles, el hombre estratégico y habitual de la familia Benzón decidió arriesgarse audazmente por primera vez. Cuando salí, mis piernas aún estaban débiles, incapaz de creerlo. Aunque estaba segura de que esta inversión daría un giro, para alguien que no conocía el futuro, perder millones en un abrir y cerrar de ojos era aterrador. Ricardo me llevó a casa, y en el camino de regreso habló repentinamente. Elena dijo que tú y Andrés han estado discutiendo últimamente. Andrés realmente no sabe cómo apreciar a su pequeña novia, haciendo enojar a nuestra Lorena de nuevo. Ricardo era 8 años mayor que nosotros y estaba familiarizado con los más jóvenes de nuestras familias. No discutimos, respondí, mirando por la ventana, sin expresión. Andrés Dalton y yo no estamos saliendo. Ya veo. Los labios de Ricardo se curvaron ligeramente, y cambió de tema. Andrés, lo he visto crecer. No es exactamente el modelo de un buen novio. Cuando bajé del auto de Ricardo, vi a Andrés parado al otro lado de la calle, con los ojos oscuros y tormentosos. Apretaba los dientes con una expresión fría. Ya no era el ingenuo Andrés de 18 años. Ese bastardo Ricardo, siempre desempeñando el papel del buen vecino y hermano mayor, había estado codiciando a su Lorena durante los últimos años. Ese supuesto hermano intentaría a menudo robármela. Lorena, ¿por qué fuiste a ver a Ricardo? Andrés me había estado hablando con frialdad durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Ricardo recibía su buena cara? Los ojos de Andrés estaban helados mientras me agarraba por los hombros con fuerza. ¿Qué te pasa? Pregunté, recordando que solía ser tan cercano a Ricardo, llamándolo hermano con frecuencia. Estaba desconcertada y repliqué con una mirada burlona. ¿Qué derecho tienes para controlarme? ¿Qué eres para mí? ¿Mi esposo? Andrés estaba completamente furioso, me sujetó y gruñó. Lorena, eres mi esposa legalmente casada. Mientras hablaba, el anillo sencillo que colgaba de su cuello quedó al descubierto. Era el anillo que compramos en Finlandia durante nuestro viaje por el mundo cuando teníamos 18 años. En aquel entonces, todavía nos queríamos, prometimos estar juntos para siempre y grabamos nuestros nombres en el interior del anillo. En algún momento, Andrés había hecho que alguien lo comprara de vuelta. ¿Para qué molestarte? Andrés, ¿no perdiste este anillo en las alcantarillas hace mucho tiempo? Lo empujé fríamente, y su rostro se volvió mortalmente pálido. A los 30 años, conoció a una chica más dulce, más bonita y más encantadora que yo, con ojos que le recordaban a la joven obstinada que solía ser. Perdió el anillo cuando fue a recoger a esa chica. El anillo se cayó de su bolsillo y rodó silenciosamente hacia las alcantarillas. Estaba tan concentrado en la chica borracha en sus brazos que no notó el anillo perdido. Más tarde, escuché sus explicaciones en silencio, sintiendo que mi corazón era atravesado como con un cuchillo. Andrés, en ese entonces quería preguntarte, ¿por qué te quitaste el anillo? Cuando te quitaste el anillo, ¿pensabas en ella o en mí, esperando en casa por ti? Lorena, no fue así. Lo encontré más tarde, después de que te fuiste. Volteé esas alcantarillas al revés. Por suerte, alguien lo recogió y no se perdió. Estuve equivocado, Lorena. El hombre se desinfló, balbuceando frenéticamente mientras colocaba cuidadosamente el anillo frente a mí. Míralo. Andrés, yo había perdido por completo la paciencia. No todas las disculpas merecen perdón. No me hagas sentir asco. Tiré el anillo con indiferencia al lago artificial detrás del camino, tal como él lo había perdido sin cuidado en su momento. Andrés cerró los ojos con dolor. Cuando azoté la puerta para cerrarla, lo escuché tambalearse hacia el lago. Durante varios días después, no volví a ver a Andrés. Los días tranquilos no duraron mucho antes de que nuevos vecinos se mudaran al lado.
En mi vida anterior, estaba ocupada viajando y nunca conocí a esta familia. Pero recuerdo vagamente que mi madre mencionó que el hijo de esta familia era bastante desdichado. Ella tenía mi misma edad, con un padre alcohólico y jugador, y una madre que se había escapado tras tener un romance, dejando a la niña en casa para ser golpeada y regañada. La niña tenía un cabello negro largo y liso, un rostro demacrado y unas delgadas clavículas que parecían listas para volar. Solo sus ojos eran diferentes, oscuros, brillantes y llenos de una luz inextinguible. Se parecía a mí en algunos aspectos. No pude evitar maravillarme de lo pequeño que era el mundo. Tara, la pequeña amante de Andrés cuando tenía 30 años, había pasado por mi vida 12 años antes. El Andrés de 30 años quedó fascinado con ella a primera vista, llenándola de cariño y adoración. Ahora, en esta línea de tiempo, de repente me dio curiosidad saber cómo reaccionaría el alma del Andrés de 30 años al encontrarse con la Tara de 18 años. Al final de agosto, en mi cumpleaños, mi mejor amiga Elena organizó una gran fiesta para celebrarlo. Andrés llegó sin invitación, llenando el lugar de costosos regalos, pero no entró, solo se atrevió a enviarme un mensaje desde fuera del privado. «Feliz cumpleaños, Lorena». No se atrevió a entrar a molestarme. Encendió un cigarro en la puerta y estaba a punto de irse cuando, al girar, chocó con un mesero torpe. Una bebida se derramó sobre su costoso abrigo. El rostro de la joven mesera se puso pálido de miedo mientras intentaba limpiarlo apresuradamente. «Señor, lo siento mucho. Realmente lo siento, señor». Andrés ya estaba irritado y estaba a punto de maldecir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Tara, con su piel delgada, no pudo soportar la mirada fija de este apuesto joven, y sus orejas se pusieron rojas. «Señor, es mi responsabilidad. Si me permite, podría llevar su abrigo a la tintorería». Me apoyé contra la puerta, disfrutando lentamente de este drama. Escuché que el Andrés de 30 años conoció a Tara por primera vez en una situación similar. Después de unos segundos de silencio, Andrés la apartó con frialdad. «Lárgate». Su intensa mirada buscó la mía, viéndome solo a mí. «¿No vas a ponerte al día con ella?». Mientras él se acercaba a mí casi instintivamente, sonreí y mantuve una distancia segura. «¿No te gusta mucho?». «Te deseo felicidad de antemano». «¿Cómo puede ser eso, Lorena?». Andrés frunció el ceño, apresurándose a explicar. «No esperaba encontrarla aquí. No tendré más contacto con ella». «¿Quién quería sus promesas de todos modos?». Fruncí el ceño, sin tiempo para hablar, cuando me arrastró hacia el auto y, de alguna manera, sacó un pastel de algún lugar. En el pastel, un torpe Bob Esponja sonreía tontamente. La artesanía era tan chapucera que era obvio quién lo había hecho. La voz de Andrés era muy suave, observando cuidadosamente mi reacción mientras me deseaba con sinceridad. «Te deseo paz y felicidad para siempre, Lorena. Paz y felicidad para siempre». En este mundo, la persona menos calificada para desearme eso era Andrés Dalton. El miedo a la muerte de mi vida pasada me invadió de nuevo. Cuando abrí los ojos, el pastel ya había sido tirado cruelmente al suelo. De inmediato le ordené que se fuera. «Lárgate, Andrés». Andrés no se movió. Bajó la cabeza, cubrió sus ojos y su voz tembló. «No puedes tratarme así». «¿Por qué tengo que cargar con las consecuencias de lo que hizo él?». Me quedé desconcertada, solo entonces dándome cuenta de que algo estaba mal. Andrés estaba llorando. El joven, con los ojos enrojecidos, estaba tratando de reprimir la amargura dentro de sí. «Y él no soy yo, Lorena. Nunca te trataría así». Andrés, de 18 años, sentía que estaba volviéndose loco. Después de perder el conocimiento bajo la lluvia y despertar nuevamente, tenía un nuevo conjunto de recuerdos en su mente. En esos recuerdos, era un completo imbécil, a los 30, un hombre en quien no se podía confiar, sin corazón y que había abandonado hacía mucho tiempo el amor. Había hecho muchas cosas despreciables a Lorena, a quien siempre había atesorado. Cada acto, cada palabra que había dicho, lo asfixiaban y lo llenaban de miedo al verme. El Andrés de 30 años había escrito una vez una carta de despedida para mí. En ese momento, estaba profundamente involucrado con Tara, quien lo acosaba constantemente para que definiera su relación. Durante una entrevista mientras estaba borracho, un reportero le preguntó qué era lo que más quería hacer. Por algún accidente del destino,
reveló sus verdaderos sentimientos frente a la cámara, y luego me escribió una carta de despedida, diciéndome adiós. Al día siguiente, me dejó atrapada en medio de una tormenta de críticas públicas y se fue con Tara al Reino Unido a ver un musical. Era demasiado absurdo. ¿Cómo podría haber hecho algo así? No puedo escribir una carta de despedida, ni tampoco quiero decirte adiós. Eso no pude haber sido yo. Andrés, de 18 años, tenía la garganta seca y amarga, y sus lágrimas brotaron al instante. No te atrevas a desearme felicidad con otra mujer, Lorena. Sin ti, nunca podría ser feliz. En la bulliciosa calle, era Andrés quien me sostenía y lloraba. El corazón del joven sentía como si una parte hubiera sido arrancada, el dolor haciendo que sus lágrimas cayeran. Esta fue la segunda vez que vi llorar a Andrés. La primera vez fue en mi vida pasada, después de que mi madre se arrojó de un edificio y yo, emocionalmente destrozada, desarrollé depresión y me lastimé a mí misma. Andrés temblaba mientras me arrebataba el cuchillo de las manos. La hoja cortó su palma, la sangre fluyendo por todas partes, pero no pareció notarlo. Lorena, Andrés me sostuvo con fuerza, su voz desgarradora por el dolor en su corazón. Todavía me tienes a mí, Lorena. Todavía me tienes a mí. Siempre estaré contigo. Ahora, era la segunda vez que abandonaba su actitud fría, sus lágrimas fluyendo, negándose a aceptar la infidelidad de su vida pasada. Nadie ama a alguien para siempre. Nadie puede permanecer para siempre. El amor no es una garantía. El amor fue real, y el cambio también fue real. Este fue el mensaje que el Andrés de 30 años me dejó. Ahora se lo devolví palabra por palabra al Andrés de 18 años. Mi muerte en mi vida pasada estaba intrínsecamente relacionada con Andrés. Si no hubiéramos tenido una gran pelea, no habría salido y tenido ese accidente. Andrés, si realmente quieres hacer algo bueno por mí. Desprendí con firmeza los dedos del joven y le di una sonrisa sincera. Entonces vete. Vete lejos. Sal de mi mundo para siempre. Andrés sintió un escalofrío en cada parte de su cuerpo. Cada palabra golpeaba su corazón, haciéndolo temblar y dejándolo incapaz de moverse. Parecía que todas las lágrimas de sus 18 años iban a ser derramadas en ese momento. Finalmente, cuando encontró mi mirada indiferente, parecía como si le hubieran extraído los huesos y el alma en un instante. Dolor, descontento, arrepentimiento, desesperación, una mezcla de emociones lo invadieron. Después de un largo tiempo, como un jugador derrotado, su voz resonó con transparencia, usando toda su fuerza para responder, abatido. Está bien. Septiembre, el inicio del nuevo año escolar en la Universidad Q. Pisé mi alma mater una vez más. A diferencia de mi vida anterior, esta vez mi familia y la familia Benzón unieron fuerzas, aprovechando la oportunidad que presentó la crisis financiera para cambiar las cosas y abrir un camino para el Grupo Vélez. Las humillaciones y el sufrimiento que soporté en mi vida pasada, juré hacérselos probar a esos parásitos que traicionaron a la familia Vélez. Tomé el control del negocio familiar, alternando entre la universidad y la empresa, ocupada como un trompo que nunca se detiene. Competía por el promedio más alto en la escuela y luchaba por el rendimiento en la empresa. Sabía que solo volviéndome fuerte podría protegerme a mí misma y convertirme en un escudo para mis seres queridos. En este camino de mejora constante, también conocí a muchas personas afines. Mi compañera de cuarto, Linda, era la chica más inspiradora que jamás había conocido. Proveniente de una zona montañosa pobre, con 5 hermanos en su familia, desafió las probabilidades de una crianza marcada por la preferencia masculina y convirtió una mala mano en una ganadora. Sacó la calificación más alta en los exámenes de ingreso a la universidad y logró entrar en la Universidad Q. Durante una entrevista, cuando le preguntaron por su lema, la pequeña, aún plantando arroz en los campos, recitó citas famosas con determinación, enfrentándome al viento y la lluvia, lavo mi ropa y mis pies. Y abro mi corazón. Cuando le pidieron algo más terrenal, respondió. Si no estudias hoy, mañana serás ama de casa. Se volvió famosa de la noche a la mañana. El nuevo entorno trazó una línea divisoria en mi vida. Andrés se fue al extranjero y desapareció de mi mundo. Nos convertimos en 2 líneas paralelas que nunca se cruzarían. La vida estaba ocupada, y pensé que nunca volveríamos a tener contacto. En Navidad, de repente recibí un mensaje extraño. Era una foto de una farola en Boston, cubierta de enredaderas.
Fruncí el ceño. Entonces, inesperadamente, llegó una llamada internacional. La respondí sin querer unos segundos después. La primera voz que escuché del otro lado temblaba. Lorena. A mi alrededor, había ruido festivo, pero del otro lado era una noche solitaria y larga. Andrés había abierto ese número innumerables veces, pero nunca se había atrevido a marcar. Sabía que su yo futuro era despreciable, desvergonzado, un canalla. Su alma de 30 años constantemente luchaba por el control de este cuerpo. Solo podía mantenerse alejado de Lorena, cada vez más lejos, esperando nunca volver a encontrarse. Dijo que lo dejaría ir, pero su añoranza se había convertido en un desastre. Finalmente, con el valor que le dio el alcohol, presionó el botón para llamar. Después de un largo silencio, tomó una respiración profunda, con su mente nublada, y dijo: Lorena, Boston ya ha entrado en invierno. Las copas de los árboles en Golden Pond están cubiertas de nieve. Las calles de Rhode Island están adornadas con las campanas navideñas que te gustan. Andrés divagaba, como si quisiera compartir todo lo que no había dicho durante este tiempo. Andrés, me llevé los dedos al puente de la nariz con cansancio. Si no tienes nada más que decir, cuelga. En la calle extranjera, él se quedó solo, el viento frío mordiendo. Andrés se apoyó contra una farola, inmóvil, su figura tragada por la noche. Después de divagar por un largo rato, justo antes de que colgara, finalmente dejó escapar las palabras que más quería decir. Lorena Vélez, el invierno es frío y largo, y te extraño sin razón. Sabía que era un bastardo, consciente de que su yo pasado era repugnante. Pero el Andrés Dalton de 18 años todavía extrañaba mucho a Lorena Vélez. En mi cumpleaños del año siguiente, Ricardo Benzón me estaba esperando en la puerta con un ramo de rosas. No soy tonta. Había notado y recordado toda la amabilidad que Ricardo me había mostrado durante este tiempo. Sin embargo, ya no tenía expectativas para el amor. El amor afectaba demasiado mi progreso. Una vez más, rechacé las rosas. Ricardo sonrió con amargura. Él y yo podíamos ser los mejores amigos, los mejores socios de negocios, pero nunca seríamos el alma gemela del otro. Por conveniencia del negocio, vivía en un apartamento fuera del campus. Mi mejor amiga Elena también vino a visitarme. Al entrar, encontró un par de anillos en el buzón. Bajo la luz, Elena vio las inscripciones dentro de los anillos, Andrés y Lorena. Se quedó atónita y de repente recordó a alguien que no había sido mencionado durante mucho tiempo. ¿Andrés no está en el extranjero? ¿Volvió? Si había regresado o no, tenía poco que ver conmigo. Los anillos ya no significaban nada para mí. Con amor, puedes cruzar montañas y mares. Sin amor, incluso un trayecto de media hora parece un obstáculo insuperable. Ahora, Andrés podía cruzar océanos para traerme un anillo. Pero en la vida pasada, me había dejado para acompañar a su pequeña amante. Apoyé mi rostro en la mano y sonreí levemente. Ya era demasiado tarde. Ningún espejo roto puede repararse. Ningún sueño pasado puede retomarse. Una vez infiel, nunca más. En una negociación de negocios, me encontré con Tara nuevamente. Estaba completamente transformada de la chica inocente de cabello largo que recordaba. Se había hecho un permanente de ondas grandes, usaba labial rojo y se comportaba de manera coqueta en los brazos de un jefe barrigón. El Andrés de 30 años pensó que era su única amante. Pero al final, él no era irreemplazable. Cuando la mirada aduladora de Tara se cruzó con la mía, de inmediato se llenó de frialdad. Lorena Vélez, debes estar muy satisfecha de verme así, ¿verdad? En el baño, bloqueó mi camino, sus hermosos ojos llenos de veneno. Estos años no había vivido bien, dependiendo solo de su apariencia para complacer a hombres mayores. En muchas noches tortuosas, algunos recuerdos emergieron. En sus pesadillas, en sus sueños, conoció a un hombre, lo sedujo para que la amara, la mimara, la protegiera, y vivió una vida completamente diferente. Pero ahora, ese hombre la evitaba como a la peste. Tara se sentía extremadamente desequilibrada, la envidia cegándola. Desde joven, había odiado a la familia vecina. ¿Por qué, incluso cuando la familia de Lorena cayó, ella aún podía obtener tanto amor con tanta facilidad? ¿Con padres amorosos y un novio devoto? ¿Por qué ella no tenía nada?
Atrapada con una familia vampírica como la suya, las cosas preciosas que Tara anhelaba eran obtenidas por Lorena Vélez con facilidad. La envidia y los sentimientos retorcidos oscurecieron su corazón. Pero nunca entendió que cruzar las barreras sociales no dependía solo de encontrar a un hombre poderoso. Una vida parasitaria solo lleva a la autodestrucción. Es todo por tu culpa, sus ojos estaban rojos. Andrés se suponía que era mío. Yo debería haber sido una hermosa y respetable esposa rica. Le agarré la muñeca, deteniendo el golpe que intentó darme, y la miré con burla. Confiar en un hombre es el principio de la autodestrucción. Tener fantasías poco realistas sobre un hombre es un grave error. Andrés pudo haber tenido sentimientos por ella, pero ¿por qué no le dio un estatus ni se divorció de mí? Porque había demasiados intereses involucrados. Él comía del plato mientras miraba la olla. Una mujer inteligente debería usar a un hombre como un trampolín. En el tercer año desde que asumí el control del Grupo Vélez, negocié con muchos socios del Grupo Dalton para crear relaciones cooperativas más mutuamente beneficiosas y con mayores ganancias. Depender de un hombre solo puede sostenerte por un tiempo, pero no para toda la vida. La belleza es un complemento, pero la combinación de sabiduría y habilidad es la carta ganadora. Desafortunadamente, Tara no entendía eso. Incluso después de ser abandonada por su patrocinador y golpeada por la esposa de este, seguía sin darse cuenta de su error. Solo pensaba que yo le había robado sus oportunidades y su vida, culpándome injustamente de todo. Una noche, perdió la cabeza. Me tendió una trampa para que saliera y condujo su auto directamente hacia mí. Mientras pisaba el acelerador, su mente gritaba: «Mátala. Mátala. Haz que sufra otra vez». Pero justo cuando el auto estaba a punto de golpearme, alguien me empujó fuera del camino. Cuando Tara vio quién había sido golpeado, gritó de desesperación. Protegerme era casi un instinto para Andrés. Este era su tercer año, permaneciendo en silencio a mi lado para expiar sus pecados. Después de regresar al país, ahora yacía silenciosamente en un charco de sangre, lágrimas deslizándose incontrolablemente por su rostro. Duele tanto. ¿Así se sintió Lorena en ese entonces? El Andrés de 30 años no te trató bien, así que el Andrés actual moriría por ti. Andrés nunca pensó que volvería a estar en mis brazos. Viendo a su amada desde este ángulo por primera y última vez. Lorena, lo siento. Conociendo su naturaleza despreciable, se disculpó débilmente una y otra vez, finalmente quedándose en silencio cuando su muñeca cayó sin fuerzas. Un hombre sin corazón comenzó a hablar de un gran amor. Tal vez era cierto que el karma llega tarde o temprano. En mi vida pasada, morí por Andrés. En esta vida, Andrés murió en el apogeo de su amor por mí. Reí, pero mientras reía, el viento sopló arena en mis ojos y mis lágrimas fluyeron incontrolablemente. La policía arrestó a Tara por intento de asesinato. Andrés fue llevado de regreso por su familia para ser enterrado. Ya fuera el Andrés que me amaba o el Andrés que no lo hacía, el enredo que abarcó 2 vidas terminó oficialmente. Dejando que el viento se llevara todo, el pasado como humo, nunca más visto. Al año siguiente, recibí una invitación para participar en un programa de entrevistas de empresarios exitosos en el extranjero. Emprendí un viaje a un país extranjero. Cuando el avión alcanzó las nubes, las puertas de la memoria se abrieron. Observé el mundo desde arriba y una nueva vida estaba comenzando. Cruzar montañas para complacerse a uno mismo. El hibisco florece orgullosamente por un día. Todas las lágrimas y el dolor son borrados. Restablecer. Renovar. Reiniciar. Ascender. Pisar el amanecer. Pisar el brillo de la nueva vida que me espera. Mis mejores deseos.